retomando sus puestos. Bueno, vamos con el tercer bloque de la jornada. Ha estado un poquito apretada la agenda, pero vamos recuperando los tiempos. La idea es terminar a eso de la 1, 1:15, y volvemos después a las 3 de la tarde con los dos últimos. Voy a dejar con ustedes a Marisol Rojas, directora de la OA, quien va a presentar el currículum de los 3 participantes en el siguiente panel. Gracias. Buenas tardes. Presentamos a nuestros próximos panelistas: Agustín Moscato, representando al colectivo argentino ATOT, Arquitectos Todoterreno, que desarrolla obras de diversas escalas y programas reconocidas en diversas instancias, como el Miss Crown Hall America's Prize Emerging Architecture, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona y la Bienal de Venecia. También presentamos a Tomás Villalón. Él es arquitecto de la Universidad de Chile. En el 2013 funda la oficina Tomás Villalón Arquitectos como resultado de una serie de concursos ganados y como una plataforma de trabajo que pretende vincular de manera directa el ámbito profesional y académico. Su oficina cuenta con más de 40 premios de concursos y bienales, siendo publicada internacionalmente e invitada a presentar su trabajo en Chile y en el extranjero. Paralelamente realiza una importante labor docente como profesor de taller en diversas universidades como la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. También presentamos a Alejandra Celedón. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en estudios de arquitectura avanzada en el Bartlett School of Architecture, USL, en el año 2007. Doctora en arquitectura por la Architectural Association School of Architecture con la tesis Rhetorics of the Plan en el 2014, becada por el gobierno chileno a través de Becas Chile. Dirigió el magíster de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile entre el año 2020 y el 2023, y desde noviembre del presente año asume como decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Hablo acá, dale. No, pero tenía el pasador. Este anda así. Bueno, hola, ¿qué tal? Realmente muy contento de estar acá, muy feliz de estar en este evento de AOA con tantos amigos, con arquitectos geniales. Voy a ser breve porque tengo muchas ganas de escuchar a Tomás, así que prometo hablar 12 minutos. El estudio se llama ATOT por esta cuestión de que tiene el juego de palabras de arquitectos todoterreno, que un poco se explicará con la charla. ¿Qué hice? Ahí está. Estas son las obras que hemos hecho. El estudio tiene 9 años, el año que viene cumplimos 10. Esto es más o menos la escala de las obras que hemos hecho en estos 10 años. En el fondo, el estudio tiene algunas rupturas y algunas continuidades con la Escuela de Buenos Aires. La continuidad clara es la cultura de la abstracción, muy ligada a la Escuela de Buenos Aires. Por otro lado, hay una recuperación de la memoria industrial que había sido olvidada por la arquitectura de Buenos Aires, que rescata que en el fondo somos un país industrial con producción de acero. Y además poder rescatar inclusive héroes olvidados de la cultura arquitectónica como Juan Ángel Casasco, que no solamente no es conocido aquí, sino que no es conocido en nuestro ámbito allá, y que es uno de los 2 arquitectos de Argentina que estudió con Mies. Y por último, algo que no existía en la cultura de Buenos Aires, que es como la ruptura que tiene la generación, que es el trabajar en relación al lugar y al territorio, el pensar desde el lugar y el territorio y la construcción, que sería el último tema. El tema de hoy es infraestructura, y le dividí el juego de palabras porque un poco cuando hablábamos era esta cuestión de la infraestructura, lo que está detrás, cuáles son las estructuras que conforman los proyectos. En ese sentido, el primer orden es desde el lugar. O sea, me interesaba arrancar con esta frase de Pablo Méndez de Arrocha, de que la arquitectura primera y primordial es la geografía.
Este es un plano de Sudamérica, de Cortes. Nosotros producimos arquitectura en ese cuadrado que es lo que se denomina zona núcleo o pampa húmeda, mide 1000 por 1000 kilómetros y solamente tiene 160 metros de diferencia de altura. O sea, si uno lo piensa en Chile, creo que hay más altura entre La Moneda a la Plaza de Armas que lo que hay en Argentina en 1000 kilómetros. Entonces, que ese plano horizontal llegue al mar es todo un suceso y da un tipo de borde muy diferente, ¿no? Esto es cuando ya vemos esa infraestructura geográfica desde otra manera. Ni que hablar cuando la empezamos a entender desde la cuenca de los ríos y nos damos cuenta que nuestro continente está todo pensado para afuera, para sacar cosas al Atlántico y no para conocernos desde adentro. O sea, si remontáramos el río Paraná y la cuenca del Amazonas y del Orinoco, podríamos juntar a toda Latinoamérica y en realidad no lo estamos pensando así. Y hoy el continente se dio vuelta y necesitamos sacar cosas al Pacífico, entonces los argentinos tenemos un problema que tenemos que cruzar una montaña de 5000 metros de altura y estamos viendo cómo los convencemos a ustedes que sean nuestro puerto seco y ustedes no quieren saber nada. Esta es la red de facultades que tiene la arquitectura argentina. Estas son las 33 universidades nacionales de arquitectura. No tengo que contar el problema, ¿no? Pero a la misma vez, esas 33 están solamente estudiando el tema de lo urbano alrededor de esas facultades y no el pensamiento ni de la ruralidad, ni de cómo se piensa vivir en la ruralidad, y mucho menos el trabajo del territorio, cómo desarrollamos los arquitectos la mirada sobre el territorio, sobre las infraestructuras territoriales. Esto es Buenos Aires y el punto celeste, porque hoy vamos a hablar de la isla del Delta, que probablemente todos ustedes conocen Buenos Aires, pero no creo que hayan ido a las islas. La isla queda en ese punto negro, si en el fondo la noción de lugar fenomenológica es que en el fondo, el lugar es lo radiante y lo itinerante, lo que racionalizamos y lo que experimentamos. Nosotros no habíamos experimentado el delta y mucho menos lo habíamos pensado, era trabajar en el negro, ¿no? Y es muy diferente cuando ves ya la cuenca, inclusive girando el mapa, uno entiende la relación que tiene Buenos Aires con el río. No solamente es a través del Río de la Plata, sino a través de ese delta que viene bajando desde Bolivia y desde Paraguay, todos esos sedimentos que está creciendo. El delta crece año a año y se supone que ya en 80 años va a llegar al centro de la ciudad. Entonces, ese barro que llega, que además llega con inundación, es lo que verdaderamente nos une con Uruguay y no tanto el Río de la Plata. El delta era el lugar donde se producían los alimentos de Buenos Aires hasta 1950, de ahí salían, entonces es un lugar que está en su mayoría completamente antropizado porque fue productora de alimentos y que llegaban a este puerto de frutos, que es el puerto de frutos del Tigre, que es bastante famoso. Este es el transporte existente y aún hoy es esto, y las lanchas no son de madera porque sean bucólicas, sino porque son las únicas, a pesar de que son ineficientes porque están muy pegadas al agua, que pueden doblar en ríos muy pequeños y muy meandrosos. Es un tejido de ríos muy, muy bajos, estoy hablando de 50 o 60 centímetros de profundidad y con giros a 90 grados por ríos que tienen quizás 4 metros de ancho. Entonces, así llegan así se venden las cosas en ese lugar, no hay otra manera de llegar, y así llegan los materiales, o sea, es un lugar donde se trabaja a través de lanchas, no hay ninguna otra manera. Y para entrar entonces ahora en imagen a ese delta, quería empezar con esta foto de Buenos Aires mirando al río, porque si bien creo que todos conocen Buenos Aires, está la 9 de julio, todos ven el obelisco, ¿no? Es como, la 9 de julio termina en el río, y no, en realidad no termina en el río. O sea, y son solamente 300 metros, y esa es como la gran dicotomía de la ciudad, que todas las infraestructuras que estuvieron puestas en el borde siempre fueron infraestructuras no de uso público ni para disfrutar, sino de infraestructuras solamente del desarrollo industrial. Entonces, en realidad, la idea de que Buenos Aires le da la espalda al río es absurda, porque cuando creemos que nosotros queremos darle frente, en realidad los porteños muchas veces quieren tener la costanera de Copacabana o la Rambla de Montevideo, y nosotros vivimos en un pantano y tenemos que disfrutar de nuestro pantano. O sea, hacernos cargo de que somos una ciudad de pantano. Este es el borde, el límite entre el delta y la ciudad. Y la normativa que hacemos los arquitectos dice que esto es intangible y es suelo natural, que es inundable, y que acá el agua puede subir 2 metros en cuestión de 3 horas. Y esto es la ciudad formal, donde hay que construir sobre 2 metros de altura, rellenando todo. Y uno se da cuenta que es un absurdo, que los dos lugares son lo mismo, que nuestro borde no es diferente uno del otro lado y que la normativa que hemos hecho es completamente absurda. Entonces la normativa lo que pide es que uno haga esto. Y para hacer estas cosas uno tiene que producir estas situaciones,
y la ciudad termina así, completamente inundada, porque las infraestructuras no están hechas y porque hemos destruido nuestro ambiente. Entonces, las obras que hemos hecho en el delta, la mayoría de las veces, inclusive en estas que están del lado del continente, que todavía se pueden llegar por auto, recuperan esta condición del humedal, se posan por encima para dejar que el territorio fluctúe como tiene que ser, y las casas son solamente dispositivos hechos para poder mirar. Entonces, los cortes son estos, acá están todos los dispositivos de cómo entra el agua, sale, se recupera el agua de lluvia, todas estas cuestiones, la inundación, las cotas máximas y mínimas. Y lo que sucede entonces es que la última de las infraestructuras es la infraestructura proyectual, cómo uno genera un método proyectual que pueda desarrollar distintas arquitecturas, porque además es muy complejo, hay mucha cuestión logística en estos lugares, porque para entrar a la obra que acabo de mostrar, ahora ya está más urbanizado, pero como hicimos la obra, en 200 metros de esto. O sea, así había que entrar los materiales porque es un pantano. ¿No? Y esta es como la situación. Entonces, lo que decidimos es que solamente, o sea, nuestro método proyectual es que solamente hay 4 elementos en obra. No solamente por una cuestión logística, también por costo. Esto se tiene que construir a la mitad de lo que se construye en metro cuadrado en la Argentina. Entonces, solamente hay 2 secciones de hierro, una barra de 150 por 50, una de 140, un panel inyectado de telgopor o de poliuretano o de chapa de los dos lados y una tabla de madera. No hay más elementos. Todas las obras se tienen que hacer con esto, porque si uno necesita más elementos, hay que volver en un barco que quizás tarda 1 hora y media. Entonces, no tiene ningún sentido, no hay mercados, ferreterías. Entonces, aparecen todas unas obras que están todas sistematizadas en cuanto a los 4 elementos constructivos y a los módulos que da el material, en este caso que es el metal y la madera, que son dispositivos para ver esto, ¿no? Cómo cambia y se transforma el paisaje, incluso por eso son oscuras, para poder resaltar más la visión de lo que hay que ver. ¿No? Y en este caso es una obra que se sube y se baja al balcón, porque como está cerca de la ciudad, necesita una cuestión de seguridad todavía. La planta de uso no la voy a contar, es una casa. ¿No? Los 4 elementos, ahí se ven las 2 secciones de hierro, el panel, la única tabla de madera, y con eso está todo. Y ahí como los dispositivos tanto de la escalera como del balcón que se suben y se bajan para producir el control. ¿No? Y el auto solamente está hasta la primera inundación. Cuando la inundación ya se pone complicada, el auto se tiene que ir y la familia se queda con el bote, nada más. Entonces, nosotros decimos que se convirtió como a un sistema proyectual constructivo, ¿no? Entonces, estas ya son otras obras bajo la misma lógica, nuevamente los mismos 4 elementos constructivos, pero otras disposiciones porque son otros los usos. Acá ya sí es una casa en el delta formal, o sea, esto está a 1 hora y algo de lancha, por ríos pequeños, entonces aparecen estas obras, con este lugar abajo ambiguo que se inunda. No tengo buenas fotos de inundación porque cuando se inunda la gente se queda dentro de la casa. Los fotógrafos no van esos días. ¿No? Nuevamente, las relaciones entre adentro y afuera, las disposiciones modulares, que siempre son las mismas. ¿No? La parte más doméstica y privada. Y por último, aparece un último delta, que es el que no estuvo tan antropizado naturalmente, porque son de los ríos mucho más grandes, que están más cerca y expuestos de la ciudad, que son los deltas mucho más deportivos, y aparece este proyecto como un proyecto casi de equipamiento, ¿no? Es un gran salón multiusos, de fiesta, de eventos, a la misma vez es el dador del espacio de la playa, ¿no? Entonces, si uno vuelve a ver este mapa ahora con otro acercamiento, ahí lo que uno se da cuenta es que en realidad el delta casi siempre el que está más antropizado y más consolidado es el de los ríos pequeños e internos, porque a la misma vez la sudestada no te pega tan fuerte. Ustedes tienen que entender que a nosotros la inundación no se nos forma por lluvias, sino por viento. Cuando el viento del estuario del río de la Plata, del mar, pega sudeste, eso frena que el agua que viene arriba salga y se empieza a generar como una pileta que crece. Entonces puede no llover y haber 2 metros de agua inundando todo. Eso quiere decir que los ríos más pequeños son los últimos en inundarse y los más expuestos son los que están en condiciones climáticas más duras. Y a la misma vez
son los que están más abiertos y permiten en los nuevos usos de vida los deportes acuáticos que ahora están tan de moda. Entonces, en el fondo, esta obra tenía que ser una pequeña infraestructura que diera sostén a todas esas actividades, a un agua deportiva, a un agua de bañado, a un sector de playa natural que se conforma solamente en estos ríos por el tamaño que tienen, a un sector de anteedificio, que casi siempre es como expansión, un programa arriba, duro, que es el programa flexible, y después por detrás hacia el bosque la zona como de habitaciones y demás cosas, ¿no? Entonces, esta es la disposición de la planta original, que está hecha para que siga creciendo. En el fondo es como casi una lógica sistémica de crecimiento. Los primeros dibujos y la obra terminada. Nuevamente los mismos 4 elementos en obra, solamente que en otra escala, ¿no? En este caso, nosotros decimos que hacemos como Farnsworth, esta es como la Farnsworth con polainas. Porque la columnita de hormigón hay que recubrirla hasta donde llega el agua. La columnita de metal, perdón. Y lo segundo es que como llegan los materiales llegan a obra por barco, la decisión es que los vidrios, en este caso, como eran muchos, fueran lo más pequeños posibles y fueran esencialmente fijos. Entonces, la obra lo que abre son las paredes, porque las paredes son mucho más livianas que los vidrios. Entonces, en realidad, todas las paredes están montadas sobre unos carros romas y uno cuando quiere abrir la obra se lleva la pared y los vidrios se quedan fijos. Ahí está la junta, el espacio de zoom flexible, la relación entre la pieza y la pieza que se mete en el bosque, el steel deck autóctono, y ya la obra de noche empieza a adquirir otro carácter, un carácter lúdico diferente, y empieza a ser como casi como un farito que muestra lo que sucede desde el agua. Y quería terminar con esta frase de Valiero que habla sobre la pertinencia, ¿no? En el fondo uno hace lo que hace en el país que vive, con los materiales que tiene, para la sociedad en la que vive, ¿no? Y entonces Valiero decía esto de que la arquitectura simple, de lo que se trata es de convertir lo necesario en algo bello solo con lo estrictamente necesario, que no es necesariamente un brutalismo constructivo, sino una ligación de la pertinencia. Y si habían arrancado con la foto de Buenos Aires mirando al río, me parecía divertido terminar con la imagen del río mirando a Buenos Aires, para entender que en el fondo todo lo que producimos lo producimos en un ambiente natural y que no solamente tenemos que ver cómo somos nosotros hacia ese ambiente natural, sino cómo ese ambiente natural es hacia nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a OA. Es un privilegio para mí estar acá, junto también a Agustín y Alejandra. Yo voy a mostrar un proyecto y una sola reflexión, quizás, como para tratar de situar la conversación y la discusión en un punto que a mi juicio me parece relevante, que tiene que ver con el tema de la convocatoria y con lo que hemos estado haciendo en los últimos años. La infraestructura justamente tiene que ver con aquello que sostiene algo, ¿no? Y me gusta mucho pensar en la idea de cómo se sostienen los edificios. De hecho, de ahí nace mi interés en la carrera y en la arquitectura. Cómo de alguna forma esa estrategia que tienen que emplear para vencer la gravedad es capaz de definir una cierta expresión. Alberti ocupa esta frase, y voy a volver a la diapositiva anterior si me lo permiten después, porque dice: el arquitecto será aquel que con un método y un procedimiento determinado y digno de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamble de los cuerpos, se adecúe de una forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos.
Cuando dice justamente que a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamble de los cuerpos, y uno vuelve a esta diapositiva, empieza a entender de que el peso o la gravedad en Chile tiene una expresión que suele ser un poco distinta. Somos un país sísmico, un país que se mueve, telúrico si se quiere, y la estructura en general tiene que responder a un desafío distinto, a una exigencia que es diferente. Y desde esa lógica siempre me ha llamado la atención en cómo la expresión de cierta arquitectura chilena, no todo por cierto, ha intentado capitalizar esto. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el movimiento moderno chileno versus el brasileño o incluso el argentino, nuestra expresión es muchísimo más musculosa, muchísimo más robusta. Y hay un capital ahí, me parece, que es interesante. No por la idea de la robustez y su precisa musculatura, sino que por la estrategia, por la idea de, respondiendo a esa pregunta preliminar, de cómo los edificios son capaces de, a partir de la forma en que se sostienen y se construyen, poder construir una forma de expresión. ¿Cómo se sostienen los edificios en Chile y cómo esta cualidad puede emplearse como una estrategia de diseño arquitectónico? ¿Cómo desafía la musculatura al cuerpo arquitectónico, la gravedad y el sismo? Desde allí es donde nace un poco la postura de nuestra oficina y nuestros intereses hace ya muchos años, y hay una búsqueda constante en hacer que todos esos sistemas estructurales y también constructivos, por cierto, sean los que exudan la expresión del proyecto, no otros. Encontramos legítimos los otros, ¿no es cierto? Pero ese es el punto de partida para nosotros y por eso también es pertinente la idea de infraestructura, porque es aquello que sostiene, ¿no? Entonces, es esta manera de concebir la que permite que la obra exuda su manera de cómo se sostienen en pie e idealmente mostrar cómo ha sido construida. Eso para nosotros es un punto de partida. Para mostrar esto, vamos a mostrar una sola obra, que es el Teatro de Panguipulli, que es nuestra única obra construida. No tenemos otra. En los próximos meses creemos que vamos a tener una segunda, que es una vivienda, pero esta es la única obra que tenemos construida y por lo tanto es la demostración empírica de aquella creencia, ¿no? Y les voy a ir contando alguna historia complementaria a lo que discursivamente sostengo y de cómo de alguna forma todos los filamentos discursivos llevan en una sola línea. Este teatro es un concurso público, organizado por la OA, por cierto, y pone en fricción una relación, porque el punto azul es su iglesia y su fundación, y el punto rojo es donde está el teatro. Entonces, es una ciudad, como muchas del sur, que se han organizado con un crecimiento hacia un centro relativo y con una posición o un planteamiento frente al, en este caso, un lago, con una mirada bastante secundaria. Entonces, el teatro se concibe como una opción para fundar esa relación aún inexistente. El sitio es fantástico, probablemente uno de los más lindos de Chile, me atrevería a decir, en un enclave con un bosque de robles de 25 o 30 metros de altura, un humedal y el lago, o sea, es una cuestión bastante maravillosa, la verdad. El usuario es un usuario que existe. Esta es la Corporación de Amigos de Panguipulli, que hace ya bastantes años funcionan con escuelas rurales y en un momento se vieron necesitados de poder ampliar la capacidad con la cual la casona, que es la que se ve allí, alberga estos distintos usos en donde se prestan servicios de danza, escuelas de danza, de pintura, de teatro, de música, y se quedaron chicos. El usuario demandó otro espacio y la misma actividad programática demandó otro espacio. Entonces, el proyecto se sitúa justamente en esta punta. Dejamos prácticamente todos los árboles, tuvimos que botar uno de los grandes, ni siquiera era tan grande, pero tuvimos que lamentablemente solamente desplazar uno. Y el teatro, si se fijan, bajo esa premisa se comprime. Creemos que una de las cosas importantes en este proyecto era generar la menor cantidad de muro opaco, por lo tanto, todo el cierre del proyecto, que tiene 24 metros por 24, es translúcido. Y la única pieza opaca es justamente la sala. Entonces, la estrategia es colocar una pieza dentro de otra, en donde justamente lo que les comentaba al inicio, esta idea de que el método bajo el cual se concibe su estructura, su manera de sostenerse, sea aquella que exprese cómo es el proyecto. Y aquí hay
insistencia en la repetición de una pieza, porque creemos que en la repetición también hay una cierta dosis de belleza, para poder prefabricar, modular, ejecutar de una manera rápida, no solamente por el anhelo de hacerlo, sino porque encontramos que en esa voluntad hay ahorros importantes, no solo para la obra, sino que también en una obra que se está haciendo a distancia, poder controlar con un solo detalle prácticamente todo. Y en el interior, toda la estructura más portante, más masiva, de muros y elementos opacos, en donde están todas las instalaciones, etc. Se genera un zócalo, que es un zócalo de hormigón que establece el vínculo de este proyecto con el suelo, y en ello está todo el programa de servicio y apoyo de la misma sala. Entonces el corte salva una distancia de aproximadamente 2 metros y establece un vínculo justamente de la pieza con el humedal y con la tierra y con el agua, y hacia arriba un espacio a toda la altura que tiene una característica un poco más catedralicia, si se quiere, en donde está una caja dentro de la otra. Voy a ir pasando rápidamente estas fotografías, pero esto es básicamente la idea del zócalo, de cómo se construye esta estructura llegando a suelo. Obviamente los materiales bajo la cual se concibe esa relación son materiales más pétreos, hormigón, etc. Y arriba de esa pieza reposa este elemento que se repite decenas de veces, que es una columna de 13,5 centímetros por 45 y por 15 metros. Y esa pieza se lleva en un camión a la obra y se empieza a montar en estas triadas y prácticamente en 3 semanas la estructura de madera está montada completa. Entonces, aquí son detalles extremadamente sencillos. Es una tecnología que tiende a pensarse como un poco más digital, pero es muy análoga, es muy cruda, lo que a nosotros nos gusta mucho. O sea, no hace de la expresión bajo la cual es concebida y producida una sobrearticulación de esa misma plástica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es simplemente un palo sobre una solera. Esta envolvente finalmente define esa primera estrategia, se monta muy rápido y permite techar y proteger del invierno. Todas las piezas de nuevo son todas iguales. Tenemos una cierta obsesión con eso, justamente porque en la repetición de los elementos hay una magnífica coincidencia en la expresión de cuál es el rol estructural que cumplen, cómo se articulan unas con otras y cómo enfilan ciertas apreciaciones en sus relaciones con ciertas vistas, con ciertos encuadres, relaciones con el paisaje, etc. En esta obsesión también por repetir y modular, el vidrio es simplemente uno solo, como lo decía Agustín. Esto es un vidrio fijo, muy simple, bastante barato. La fijación también es elemental. Además decir que el teatro tiene un presupuesto bastante reducido, no es una obra de grandes recursos, y también el proyecto pasó por varios filtros económicos. Entonces estas decisiones permitieron que en la medida que se abarataba una unidad, el proyecto inmediatamente tenía repercusiones en sus costos, lo que era muy bueno. Simplificar el detalle de una ventana, inmediatamente simplificar el presupuesto de todo el proyecto. Y así se fue montando, todo modular, ventanas de la misma forma que las celosías y la misma forma que los tinglados, y así se fue vistiendo muy rápido. En el interior, madera cerrada, que contribuía también a los elementos acústicos y de confort. Pero si se fijan, hay algo bien que nos tiene bien contentos en el proyecto, porque cuando uno entra a este teatro se siente que es un edificio muy austero, que está hecho con materiales casi de ferretería, o sea, placas de terciado, palos, madera cerrada. Esto es un hormigón pulido, es una cosa que alguien podría hacer en su misma casa, ¿no? Y no hay aspavientos de materiales muy sobrearticulados. Y eso, lo que a nosotros nos asustaba en un comienzo, creo que es un mérito del proyecto. Tiene algunos momentos interesantes en los 4 esquinas, en los lucernarios, que permiten articular una visión al cielo que es distinta y que no se da también en el sitio. Y de nuevo, la repetición articula como todas estas cosas. Hay en este lucernario una pelea de Nicolás Norero muy valiente en defender esto, y que es el otro arquitecto junto a Leonardo Quinteros en este proyecto que
que él tiene mucho mérito justamente en este momento. La sala es muy simple, es una sala también con placas de terciado que fueron ranuradas en una CNC, la CNC es de un amigo, es una cuestión bien doméstica, si se fijan. No tiene grandes elementos y fundamentalmente es porque la concepción del teatro es más una gran sala al final. Es como una sala de clases con un poquito más de equipamiento. El 95% del tiempo son niños los que ocupan el teatro. No es un dispositivo performático para el verano, para los ricos que llegan a la zona. Es una sala de clase con un poquito más de equipamiento. Esos son los paneles acústicos, muy sencillos. Y el teatro ya cuando estaba más terminado, estas son fotos que tomamos nosotros, todo esto nosotros con el teléfono, no tienen nada más complejo que eso. La madera también empieza a arrojar estos tonos y estas intensidades que son distintas. Estas son fotos, si no me equivoco, de Pablo Casals, y ya el teatro aquí ya está terminado. Y si se fijan, encuentro una cuña en el sitio entre medio de los árboles y aparece esta caja comprimida, pero a su vez abierta. Entonces los 24 por 24 son traspasables, son abiertos y finalmente queda la caja de 15 por 15 como un elemento ciego, pero mucho más recogido, y eso permite, por cierto, un menor impacto en el suelo. Lo que nosotros preliminarmente entendimos como una plaza de acceso finalmente tiene un recorte súper importante para dejar pasar los árboles y el jardín, cosa que fue muy bueno. Finalmente la sala, esta es una foto ya terminada la obra, tiene una ventana hacia el lago que permite abrir el escenario hacia el lago Panguipulli y tener una actividad con la playa. Hacia mi izquierda está la playa y hay muchas sinergias entre el teatro y la playa durante el verano. Esta es la ventana, entonces ahí justamente el teatro constituye una viga para poder desplazar las ventanas y abrir entera la sala. Esa es la relación que tiene. Y estos son los espacios laterales que son informales. Así como había una caja translúcida y una opaca, estos espacios son absolutamente indeterminados desde el punto de vista programa. Aquí hay que instalar una cafetería, salas de exposiciones, los niños se tiran con sus mochilas a descansar. Hay distintas manifestaciones programáticas bien espontáneas, eso es bien interesante, versus la sala que es absolutamente determinada en su uso. Esta es la vista ya más en silencio, sin gente, de cómo ya terminó la ejecución de la obra. Y algunas relaciones con el paisaje. El teatro está justamente montado sobre una pequeña meseta y bajo él aparece este humedal que en distintas épocas del año está más poblada de material vegetal y le da una dinámica también muy bonita. Bueno, y una relación geográfica que es muy potente, entonces al aparecer una sola pieza se establece justamente ese diálogo mucho más neutro, en donde se pueden apreciar las relaciones de las piezas repetidas, la estructura de madera como un tejido que permite que sea muy translúcido, muy ligero, justamente porque la responsabilidad sísmica la adquiere la caja interior y en consecuencia todo el tejido exterior asume cargas estáticas y las piezas son mucho más discretas. Esa es la relación con el volcán y con el lago que tiene. Y ya está en la posición en la ciudad, en relación a la ciudad, en relación a la playa. Si fijan atrás están los árboles que son mucho más altos que el teatro ya es grande, y la relación del edificio con el humedal. Finalmente me gustaría terminar justamente reforzando la observación que les mencioné al inicio. En la medida que esta infraestructura, entre comillas, que es esa estructura que subyace en los proyectos, pudiera transformarse justamente en la carne que le entrega la expresión al proyecto, a nosotros nos parece que hay un camino bastante válido, bastante fecundo para justamente producir una estética que, siendo nueva, a su vez también pueda ser atemporal, dado que se funda en la manera en cómo se sostiene, en cómo se construye, y en nuestro juicio, si es que un espectador puede ver la obra y entender cómo se sostiene y cómo se construye, el mensaje está claro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, primero a Agustín y a Tomás
nuestro además premio arquitecto joven, ¿supe? También de la OA, pero por supuesto a la OA. Yo creo que es súper relevante la iniciativa, por un lado, juntar personas del mundo de la práctica con universidades, con academia, mezclar la teoría y la práctica en un evento de este tipo, lo felicito mucho. Pero también los invitados de Latinoamérica, pensar que tenemos problemas comunes, inquietudes compartidas, escenarios contextuales, creo que es una construcción muy relevante y felicito mucho el evento, primero. Después, una pequeña reflexión que ojalá nos ayude a hablar más de los proyectos, en esto como de los temas o paraguas temáticos del día, que tuvimos reuniones previas con Mane, con los invitados, supongo, en las otras sesiones, como qué es lo que unían los proyectos o qué temáticas empiezan a emerger. Y uno ve que hay unas repeticiones, reiteraciones, al menos como los propios arquitectos ven sus trabajos, pero también que quizás es esa construcción que a Latinoamérica le importa. Y mucho sobre lo común o lo público, que tuvimos una sesión recién al respecto, pero en la tarde, de alguna u otra manera, lo colectivo, que es la final, insiste, o la estructura, lo material y lo infraestructural que nos llega aquí también, que se mezcla con lo del territorio que viene después. O sea, uno empieza a ver una cierta insistencia durante el día que es interesante. Discutimos colectivamente, ¿no es cierto?, la idea de infraestructura. Por ahí entonces, como Tomás bien decía, pero que también insiste Agustín, aquello que sostiene los edificios, y en términos materiales tiene dimensiones, tiene una elección material, pero también lo que sostiene en un sentido más ampliado los edificios en términos de las comunidades, de la vida vegetal, la vida animal, la vida en su también más amplio espectro, que está detrás de estos proyectos, los dos a los bordes del agua, ¿no es cierto?, en distintos sentidos, que es ese entendimiento de la arquitectura más que el objeto en sí mismo y encerrado como edificio, sino que como una pieza, parte de un problema mayor, en relación, en el caso de Agustín, particularmente a este humedal y la vida que no quiere tocar, o en el caso del proyecto de Tomás, de parte de una infraestructura cultural, social, dentro de un territorio particular. Y ahí, como esa posibilidad de entender la arquitectura ya no como piezas autónomas, sino que parte de redes, y no solo materiales, sino que culturales, sociales, ambientales, si pudieran quizás expandir en sus propios proyectos como desde ese punto de vista, pero también, porque esta sesión en algún minuto se iba a llamar privado, cómo la arquitectura en ese sentido no siempre parte desde lo público, de la iniciativa pública, sino que muchas veces puede partir desde lo privado o desde fórmulas mixtas. Me recordé mucho, Tomás, cuando hicimos ese taller sobre la sociedad constructora de establecimientos educacionales, que era una red sobre el territorio y era una iniciativa mixta, público-privado. O sea, también como no siempre desde lo público que se puede entender la arquitectura así, sino que desde otros lugares. Sí, estamos ok ya. Gracias, Ale. Chuta, buena reflexión. Mira, hay una cosa que sí me hace mucho sentido lo que dice, que tiene que ver que muchas veces uno ocupa el territorio de lo privado para testear como muchas de estas cosas que después va a habilitar en lo público. En el caso puntual de nosotros, muchos de los proyectos que justamente estamos haciendo ahora, lo ocupamos como un pequeño campo de experimentación para después ocuparlo en obras que tienen otra escala y otro impacto. Por ejemplo, lo que en el teatro era una obra mixta entre una obra seca, por ejemplo, que es toda la construcción del tejido de madera, y una obra tradicional, que es como la obra en hormigón, nos llevó después a plantear de cómo optimizar eso de una manera tan extrema como lo que después ocupé en una casa urbana, dado que, por ejemplo, en este proyecto hay del orden de casi 1000 piezas, y cómo llevarlo a una casa en donde se pudiera hacer con 20 piezas, ¿no?
y eso cambia un poco el formato de las piezas, pero hace más ágil la obra. Entonces, todo ese testeo que yo lo hice en una obra privada, después pretendo llevarla de vuelta a la obra pública. Entonces, siempre esos caminos se van cruzando y van entregando opciones y posibilidades. En mi caso, nos ha empujado a la idea de que en la medida que se va prefabricando y se va entendiendo que la obra es más corta, es más acotada, permite hacerlo más eficiente, dejar el costo en el proyecto. ¿Me explico? Hoy día en Chile, si uno construye una obra cualquiera, más o menos el 50% de esa inversión se va en aire, entre comillas, en maestros, administración, etcétera, gastos generales, etcétera. ¿Cómo tratar de que esa relación se subvierta y llevarla a un 80-20? Y eso es haciendo que los mecanismos de construcción sean más eficientes, y para eso hay que diseñar ese mecanismo de construcción, que va un poco con lo que hace Agustín, ¿no? Y está bastante en línea. Si uno es capaz de diseñar ese mecanismo de construcción con tamaños que puedan subirse a un camión, que se puedan montar en plazos acotados, a mi juicio le da un sentido al diseño y una orientación que, si bien puede estar orientada por una búsqueda como la que mencionaba anteriormente, con la estructura y la construcción, inmediatamente la fortalece, porque creo que le entrega medidas, tamaños, criterios de montaje, y que finalmente empiezan a poblar y a contaminar de manera positiva, por cierto, la expresión del proyecto, que es como el fin último, ¿no? a lo que uno aspira. El territorio de lo privado siempre va a ser un campo en ese sentido de experimentación para ello, y en la medida que uno tenga un cierto objetivo, lo va a ir pudiendo plasmar en obras de otra escala, de características más públicas, etc. Hola, continuando con lo que dice Tomás, creo que hay una reflexión que es que para mí siempre me chocó el día que me choqué o me topé con que en el fondo el 10% de lo que entra en una obra se va a la basura, ¿no? Y a un contenedor que por lo menos en Argentina no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y no es un tema nuestro, ¿no? Claramente en la isla ese problema no lo íbamos a poder tener porque nadie se iba a llevar nada de ahí, ¿no? Entonces el problema del material ya no era ni siquiera un tema de huella de carbono, era que tenía que esconderlo. O sea, entonces, y a la misma vez, no solamente hay una cuestión ligada a lo sustentable o a lo tectónico, inclusive al logístico, sino también a la otra parte, que es que nosotros no construimos nuestras obras las construyen otras personas. Y para mí, el poder, o sea, en nuestro caso, el traspaso no fue tanto a lo público, porque en Argentina no hay concursos públicos que se construyan, pero fue como de lo privado a lo privado más industrializado. Entonces era industrializar a pequeña escala, en condiciones de maestros que construimos en metal, porque es fácil enseñarles a construir en metal, pero para llevarlos cada vez a una profesionalización mayor y ir hacia la industria, porque a la misma vez uno es, que después terminó en que nosotros hoy en realidad trabajamos mucho más ligados a la industria fuerte, a la industria grande, pero que somos culpables del deterioro de los cuerpos de las personas que trabajan en nuestras obras. Entonces, que trabajen en taller en condiciones, o que la sistematización sea lo más rápida posible y que el tipo no esté agachado o colgado de un andamio durante 6 meses, cambia la vida de esas personas. O sea, entonces creo que en ese sentido, para mí hay algo muy importante. Después sí creo que es eso, que nosotros con el tema de lo público tenemos una deuda como generación en la Argentina, o sea, como que ya descreímos de los concursos y ya casi no vamos ni a la pelea, ¿no? Y ese es como un problema. Quizás ahí que también hay algo que mencionan los dos, por ahí la cita tuya una cita, pero también tu comentario final de la pertinencia, ¿no es cierto? De que independiente, de que sin ser brutalista, dijiste, o sea, a pesar de que sea infraestructural, que sea pertinente, pero hay una búsqueda estética, hay una búsqueda material que de alguna, en otro ámbito y otra incluso materialidad también busca Tomás con esta reflexión sobre la particularidad de Chile y el sismo y la robustez, que independiente de que todo sea pertinente y todas las piezas sean iguales, en ambos casos hay una búsqueda de una estética desde lo infraestructural, ¿no es cierto? Pero que para mí, por ejemplo, yo veía a Rainer Banham cuando acuñó el término del nuevo brutalismo, él hablaba como de esa dicotomía entre la estética y la ética de los materiales. A mí siempre me pareció una tontera. Como, ¿por qué la estética tiene que ir en contra de la ética de los materiales? Y
Y en el fondo tampoco nunca me gustó la acepción de hablar de arquitectura en la versión aristotélica, ¿no? De dar forma, porque dar forma en el fondo habla de una exterioridad, nadie da forma desde adentro, siempre es muy formal. Entonces, siempre me interesó más la noción, si se quiere, fenomenológica, ¿no? Del lugar como lugar radiante, itinerante, pero a la misma vez la concepción alemana del Baukunst, porque el Bauen viene de la raíz de construir y de habitar, y el Kunst es el arte, ¿no? Entonces, esa cuestión de que uno habita y construye de manera ligado con el arte. Inclusive los alemanes lo tienen ligado al siglo XIX, en lo que ellos llaman el Kunstform y el Kernform, que es la forma núcleo y la forma artística, que lo que dicen es que en el fondo hay una forma núcleo de la arquitectura, que es la idea, que después le suceden unas cosas durante la construcción, pero, si la forma pero cómo esa construcción termina representando la idea, y no siempre es con la verdad de los materiales o con las reglas del arte. Hay veces que uno puede esconder o resaltar un horizontal sobre un vertical. No está ligado nada más que a un brutalismo, a un pragmatismo constructivo, sino que hay una construcción, como decía Cristian hoy, que yo valoro mucho esa noción de la construcción, pero a la misma vez hay una reflexión de que esa construcción es la construcción de unas ideas, no necesariamente el pragmatismo puro. Sí, quizás yo en ese sentido me acerco más a ese pragmatismo. Tengo que reconocer que puede ser una falencia o bien una obsesión quizás a veces necesaria. Yo quizás, retomando algo que decía la Ale, que me parece refrescante también, cuando nosotros nos tocó hacer un taller sobre la Sociedad de Establecimientos Educacionales, que fue una institución en Chile que no solamente contribuyó al desarrollo de una infraestructura durante 30, 40 años en Chile de infraestructura educativa, básicamente, 50 años. Doctora, muchas gracias. Y un momento, para mi juicio, el más interesante, en donde, con un propósito, digamos, con un propósito político, ético, etc., los arquitectos investigamos, nos pusimos a investigar frente a ese tema. Y por Dios que se avanzó, ¿no? O sea, se puso entre comillas la técnica, los sistemas constructivos con un propósito. Y creo yo que cuando esas dos cosas coinciden es donde efectivamente como que se producen los avances más significativos. Esa enseñanza, de alguna forma, nosotros lo tomamos como una cierta responsabilidad ética, de que cuando uno haga una obra, sea, como tú hablas muy bien, Agustín, pertinente. Y la pertinencia tiene que ver con una responsabilidad ética de sus costos y de su energía que uno va a tomar de ella, ¿no? Porque finalmente hay otro que va a invertir su capital en este proyecto. Y ahí creo que hay una responsabilidad tremenda que veo que las universidades de repente no sé si la toman muy en serio. De hecho, me toca, estoy bastante más metido ahora en los últimos años en el mundo de la construcción, como colegas cotizan viviendas o proyectos de otros grandes arquitectos, famosísimos arquitectos, profesores, profesoras de las más prestigiosas universidades y cuadriplican el precio. Entonces, ahí hay una falla ética y profesional de cuna, entre comillas, así como de la concepción genuina de la profesión. Yo creo que hay una responsabilidad en ese sentido generacional, de hacernos cargo de eso. Si queremos ser sustentables, partamos por allí, ¿no? Y creo que la Sociedad de Establecimientos Educacionales nos da un excelente ejemplo de aquello. Muchas gracias, Tomás y Agustín. Yo creo que estamos como en la hora y los dejo muy invitados para la tarde, que quedan 2 grandes sesiones.